interesante porque, bueno, hay que darle un marco, ¿no? Cuando, como decíamos anteriormente, el macrismo se olvida que ha gobernado 4 años la Argentina, descubren que hay cepo hoy, entonces es importante que ustedes también ayuden a clarificar esta postura, ¿no? ¿Con qué objetivo se toman estas medidas? Vamos a ver, esta básico. medida tiene varios objetivos y yo te diría que varios marcos, ¿no? El principal objetivo, digo, es una medida que es un conjunto de medidas que ha sido tomado en coordinación con distintos organismos del gobierno, Economía, CNB, AFIP y demás. Y en lo que hace al Banco Central es la administración de riesgos. De alguna manera nosotros estamos ahí para administrar riesgos. En el marco de la pandemia, de la crisis de deuda que tenía la economía argentina, de crisis estructurales que tienen ya larga data, las tensiones que se generan en los balances de las empresas, las tensiones que generan sobre el tipo de cambio, suponen una serie de complicaciones para el nivel de actividad, para la aceleración inflacionaria, para la distribución del ingreso, para la pobreza. Así que el primer objetivo es llevar tranquilidad respecto a lo que es el principal activo del Banco Central, que es cuidar las reservas, cuidar el valor del peso y con eso dar previsibilidad hacia adelante en lo que venía. Recordando que hay 3 crisis, no una, digo, ¿no? La economía argentina está en crisis por pandemia, como el resto de las principales del mundo. Como el mundo está, ¿no? Está en crisis de deuda y en una crisis estructural muy fuerte. La mayor parte de los bancos centrales del mundo pueden atender esta crisis bajando sus tasas de interés, aprovechando o comprando los bonos que emiten los distintos gobiernos para hacer política fiscal expansiva. En la Argentina eso no se puede porque estamos resolviendo una crisis muy fuerte de deuda que dejó el gobierno anterior. Recordemos que el actual gobierno de Alberto Fernández asumió con una economía que hacía más de 2 años que no crecía, entrando en un régimen de alta inflación, con distintos regímenes cambiarios y monetarios. En algunos momentos no se sabía hacia dónde se iba y con un default en pesos de la propia deuda que ellos tomaron y en pesos. Teníamos y tenemos muchos fondos, muchos de ellos del exterior, que ingresaron a la Argentina a hacer cuantiosas ganancias en las tasas de interés que tenían con el gobierno de Cambiemos, que quedaron atrapados en el propio cepo que el gobierno de Cambiemos les dejó, con una paridad respecto a esos instrumentos que en algunos casos no superaba los 20 o 30 dólares. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte con Economía, coordinado con Economía. Se han recompuesto parte de esas paridades y muchos de estos fondos hoy tienen la intención, habiendo recuperado parte de esas ganancias, de salir. Y habiendo arreglado lo que el macrismo dejó. Exactamente. Un canje exitoso, ¿no? Que volvemos a los mercados del mundo, ¿no? Yo creo que este escenario es para calmarse, para tranquilizar. Creo que el gran objetivo ya fue logrado. Hoy la tensión sobre el mercado de cambios mermó un montón. Exacto. Estamos en conversación hace ya unos cuantos meses con las distintas cámaras empresarias y demás para lo que hace a los dólares para producir, los dólares para pagar deuda comercial, para pagar deuda financiera. Está totalmente previsto y estamos acá de alguna manera para dar previsibilidad en ese sentido. Pregunta que digamos que genera mucha inquietud, que es cuántas reservas le quedan al Banco Central y si el Banco Central no tenía reservas suficientes como para evitar una medida que es dura. La verdad que venimos administrando las reservas, obviamente tenemos reservas suficientes. Nosotros, la lectura que hacemos no solo nosotros, sino también el parte del gobierno, que la dinámica que se venía dando, digo, lo que generó la salida de fondos o el intento de salida de fondos es generar una brecha importante entre distintos tipos de cambio. La verdad que la gente, las empresas, digamos, defendiendo su poder adquisitivo, defendiendo sus balances, atenta de alguna manera contra esa brecha para cubrirse en lo suyo, digamos, a nivel microeconómico. A nivel macroeconómico genera una película, una dinámica que en los hechos, en el hoy, digamos, no es tan preocupante, pero sí pone una luz amarilla de cara a lo que viene. Nuestro objetivo... Sí, perdón. No, nuestro objetivo es dar previsibilidad en esos términos. Se presentó el presupuesto, tiene objetivos importantes para recuperar el crecimiento.
mercado y para recomponer de a poco el entramado productivo. En un país como la Argentina no hay capacidad ni de parar el aparato productivo, ni de transformarlo hacia adelante, si no fortalecemos la moneda, y eso implica estabilidad cambiaria y estabilidad financiera. Claro. Creo que el mejor aporte que podemos hacer e intentamos hacer en este sentido es ir en ese sentido. Se venía diciendo que quedaban unos 8.000 millones de dólares de libre disponibilidad. ¿Esa cifra tiene algún sustento? Sí, es perfecto, pero digamos, además del stock, esto es más para los economistas, importan los flujos, digamos, ¿no? Claro. Y lo importante es dar esa previsibilidad. Y la percepción es que el flujo no iba a dar para evitar... La verdad que lo que se venía viendo por parte de la cancelación de deudas de algunas empresas, tanto comerciales como financieras, el propio dólar ahorro, las dinámicas que se venían dando, generaban una situación que al mediano plazo no era sustentable. La intención era poner todo esto en viso de tranquilizar la economía en el mismo momento que presentabas presupuesto y ya estar hablando no solo de la pospandemia, sino cómo vamos a retomar el sendero y sostenerlo a partir del año que viene. Ahora, Sergio, hoy no hubo tranquilidad, hoy hubo mucho ruido. Hoy hubo la economía argentina es en parte así, la Argentina es en parte así. La realidad es que yo quiero llevarle tranquilidad a la gente, que en lo que hace al acceso al mercado de cambio, lo que hace a las distintas reuniones que hemos tenido con las cámaras empresarias y demás, la situación es de total tranquilidad. Incluso para las muy poquitas empresas que la reglamentación se plantea para poder renegociar algunas deudas, la previsibilidad de que al no desdoblar o atender a otro tipo de medidas respecto al dólar, la situación de sus pasivos va a ser totalmente controlable hacia adelante. Esto, Sergio, es un punto importante, porque algunos decían hoy, bueno, pero las empresas, tira empresas en default en la Argentina, ¿viste? En el marco de confundir como muchos creen. Esto es importante, ¿no? Porque digo, no están todas las empresas en la misma situación que tengan que hacerse eco de las medidas que ustedes han tomado. La verdad ahora. que lo que fueron las complicaciones que tuvimos durante los meses de abril y mayo, que habían sido unas 1.400, 1.500 empresas que tuvieron algún tema en el marco de la normativa, la famosa 70-30, que era tratar de administrar un poco esto. Hoy realmente quedan muy poquitas empresas. Hemos hecho, junto con el presidente del banco y el resto del directorio, un trabajo muy fino con cada una de las cámaras sectoriales, y realmente nos quedarán 1 o 2 casos perdidos por alguna cámara, y en algunos casos, cuando son deudas financieras como las que hoy se comentó bastante en distintos medios, estamos trabajando en algunos casos una por una para dar previsibilidad. Y tienen acceso a ustedes, digo, no es que les cierran las puertas para decirlo, los van a dejar que se fundan al default o que, ¿no? No hay una sola empresa que se haya ido, una sola empresa que tenga problemas y demás, que no haya hablado con nosotros, y en ninguno de los casos, y eso incluye a muchas empresas que han expresado su voluntad en algunos casos de cerrar algunos segmentos, tuvo ni tiene que ver con el acceso al mercado de cambios, cosa que estuvo garantizada siempre. Lo que menos se intentó, lo único que no se buscó frenar es la producción. Creo que todos los problemas que tuvimos y tenemos en Argentina se resuelven con más y no con menos producción.